continuar en el libro de Santiago, donde nos quedamos, porque este tema es muy amplio, pero quería leer unos versículos en Santiago y luego nos vamos a otros pasajes. Bueno, a otros versículos y otro pasaje. Pero en Santiago, desde el capítulo 21, el capítulo 1 desde el versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero, siempre el Señor tiene un pero, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y ahí en Palma, con los que vivimos en escuela dominical, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una vez más, Dios amado, gracias te damos por permitirnos poder gozarnos entre hermanos, Padre, aquí en este local, conformando a tu iglesia, aquí en Villarreal. Te pedimos que toque nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento y podamos discernir lo que tú tienes preparado a través de este mensaje, Padre. Es tu voluntad la que queremos que se haga aquí en todo momento, incluida las predicaciones que se hacen aquí, Padre. Intentamos que sean al 100% bíblicas como tú deseas que sean. Ayúdanos a poder comprender esto y de esa manera, ¿por qué no?, poder tomar decisiones importantes el día de hoy para el resto de nuestra vida, todo para tu gloria y para tu honra. Como siempre te pido, Padre, pon o quita en un servidor las palabras que quieres que sean tu voluntad. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Para los que no lo saben, algunos sí que lo saben, yo tengo el carnet de conducir español. Yo leo. Mi cuñado también tiene el carnet de conducir español. Yo leo. El carnet de mi cuñado es exactamente igual que el mío. Tiene una sola diferencia. Y ahora os contaré cuál es la diferencia, pero si lo mostramos por la cara, es el mismo. Bueno, lógicamente yo soy más guapo, no digo de eso. Sino, hubo un día en la historia de Omar y Antonio, cuando vivíamos juntos, aún vivíamos juntos, ¿no? A ver, aclaro, no éramos pareja, vivíamos los matrimonios en un piso por tema económico, estábamos viviendo las dos familias en un piso, y él con su esposa, yo con mi esposa, no os confundáis, no nos autopercibimos de nada. Sencillamente dijimos, vamos a sacarnos el carnet de español, vamos, y nos fuimos, nos inscribimos en la autoescuela, y empezamos a estudiar como si no hubiera un mañana, a darle a los tests, dale, en ese entonces no había ordenador, era el libro, y venga a darle al libro y al libro y al libro. Vamos a presentarnos al examen. ¿Cuál es el primero? Teórico. Nos vamos muy alegremente, mi cuñado y yo, nos presentamos al examen teórico, después de 2 horas o 3, miramos por internet o nos llamó la chica de la autoescuela. Antonio, enhorabuena, has aprobado. Digo, bien. Omar, lo siento, has reprobado. En ese entonces eran 40 preguntas y podía fallar 4. Yo fallé 7. Bueno, gozo. No necesito alegría, necesito gozo, que es el que sale. No pasa nada, la semana que viene me vuelvo a presentar y lo paso. Entonces nos volvimos a presentar los dos. Lógicamente él ya, a diferencia, él iba a presentarse al examen práctico y yo otra vez al teórico. A las 2 o 3 horas después nos llama la chica de la escuela, de la autoescuela, y me dice, Antonio, enhorabuena, has aprobado. Omar, lo siento, ha vuelto a reprobar.
De 40 podía fallar 4 y volvía a fallar 7. Yo siempre estoy por pensar de que para mí el sistema de ellos ha vuelto a calificarme el anterior. Porque equivocarme en 7 otra vez, bueno, es una manera de disculparme, lo tonto que era. Pero bueno. Eso tocó un poco ¿cómo se dice? Mi autoestima, no, mi ego. Porque yo dije, vamos a ver, yo conduzco, en mi país he conducido desde el 94. Y era el 2000. No, más. 2001, 2002. No más. Llevaba más de casi 10 años conduciendo y me van a hacer como dicen los mexicanos, un pinche examen y lo suspendo. ¿Cómo puede ser esto? Entonces eso como que tocó un poco el ego, me acuerdo tanto que eso fue en julio y en agosto pues eran vacaciones. Yo dije, mira, lo dejo, me olvido de esto, lo aparco y en septiembre lo retomo. Porque tengo que hacerlo sí o sí, tengo que tener carnet, pero claro, yo tengo que reconocer que me hundió un poco, sobre todo porque mi cuñado tenía menos experiencia en conducir y él lo pasó a la primera. Y yo tenía más experiencia y lo suspendí. Luego me di cuenta que es por eso. Cuanto más experiencia tengas, más posibilidades tienes de perder el examen. Sí. Ahora os hago esa aplicación espiritualmente también. Entonces, esperamos que pasara agosto. Ya me fui superando un poco. A mediados de agosto salió una ley que España había hecho un convenio con Colombia que todo aquel que estuviera en España y tuviese el carnet original de Colombia lo podía canjear al de aquí. ¡Chan, chan! Lo hicieron por ti. Esa es la diferencia entre el carnet de mi hermano Antonio y el mío. Por delante es igual, pero por detrás el suyo dice España, el mío dice canjeado de Colombia. Pero a la final de las cuentas, los dos carnets sirven para exactamente lo mismo. Si nos tienen que denunciar, nos denuncian igual. No hace falta que esté canjeado o no. Sí. ¿A qué voy con esto? Que la teoría es una cosa y la práctica es otra. Yo en la teoría pensaba que en septiembre vuelvo a retomar. Pero en la práctica el Señor había pensado otra cosa. No sé si habéis escuchado un refrán que dice, ¿tú quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque tus planes para Dios va a decir, hijo mío, sí, tú me estás pidiendo una cosa que sí, yo sé por dónde te voy a llevar. Y tú estás pensando, sí que igual me estás pidiendo lo mismo, pero no lo voy a hacer de la manera como tú crees que lo voy a hacer. Este mensaje es oír y hacer. No solamente tenemos que ser oidores de la palabra, como dice en el versículo 22 de Santiago 1, no tan solo tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y es lo que nos pasa muchas veces. Venimos a la iglesia, nos gusta escuchar predicaciones por YouTube, por internet, por todo esto, que a propósito doy un saludo a los hermanos y hermanas y amigos que nos ven por este medio, pero ya está. No sabemos los preceptos de la iglesia, de la Biblia, pero ya está. Nos volvemos solamente oidores, pero no nos volvemos hacedores. Una cosa es hacer tú un plan en teoría, pero otra cosa muy diferente es en la práctica ya. Lógicamente que si no te sabes la teoría no vas a poder pasar la práctica. Porque si mi hermano Antonio no hubiese sabido de que donde pone stop quiere decir pare, no entiendo, estamos en España, debería poner pare, no stop. Pero si eso no lo hubiese aprendido en la autoescuela, pues se hubiese saltado el stop, hubiese perdido el examen. Primero tenemos que aprender la teoría y después ponerlo en práctica en nuestra vida. Y en la palabra de Dios encontramos muchas promesas que Dios ha cumplido, que Dios cumple y que Dios seguirá cumpliendo. Seguirá cumpliendo una a una, pero también, así como encontramos promesas, también encontramos mandatos de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo de Romanos que estudiábamos en la escuela dominical, en Romanos 12:2 dice, bueno, el 12:1, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el apóstol Pablo hablando allí? Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros sacrificios, vuestros cuerpos vivo, santo, Sacrificio vivo. en sacrificio. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero empieza ese versículo diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pero el Señor Jesucristo aquí no está rogando nada. Está mandando, está dando un precepto, está dando un mandamiento del cual no se puede pasar por alto. Como a veces hablo con los hermanos, en la palabra de Dios hay cosas que de pronto algunas personas las suelen poner en duda. Yo no me quiero meter en ese tema, cada uno es libre de pensar como quiera. Por ejemplo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ellas. Ah, no, el que lo quiera tomar, todas las cosas me son lícitas, yo lo hago. Pero dice, pero no todas me convienen. Vale, ya miraré yo cómo voy, se suele decir en Colombia, por ejemplo, ya miraré yo cómo voy toreando esto, pero como me es lícito, yo lo hago. Hay otro versículo muy controversial también que dice, no os embriaguéis con vino. Otra, lo dejo para que lo penséis, yo no voy a desarrollar esto ahora. Otra, que mi esposa le llamó la atención, los requisitos de los diáconos y los requisitos de los obispos. En los requisitos de los diáconos debe decir, no de los diáconos. Beber solo un poco de No vino. dados al mucho vino. No dados al mucho vino. Y en el de los obispos dice, no dados al vino. Eso es que claro, el escritor tenemos que entender, al pobre Casiodoro de Reina estaría trasnochado ese día y al traducir pues se tragó el mucho vino. No, es la palabra de Dios. Por algo está allí, como digo, no voy a desarrollar yo, por lo menos hoy, no voy a desarrollar ese tema, pero hay cosas que están puestas en la Biblia y que igual se presta para decir, bueno, pues yo creo, y allá nos iríamos a Romanos otra vez, donde dice los débiles en la fe, el que para Dios come, el que no come, para Dios no come, y el que come, para Dios come, cada uno sea responsable de estas cosas. Pero en este versículo, en Mateo 22, 37 y 38, no te da lugar a dudas. No te da lugar a que pienses, ¿esto se puede hacer o no? No, el Señor está diciendo, amarás al Señor tu Dios. No tienes opción. Es un mandamiento. De hecho, allí está reduciendo, entre comillas, los 10 mandamientos, ¿no? Y el primero de ellos es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Si tú amas a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, como dice allí, ¿cuáles son los primeros 5 mandamientos de la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿El otro? No tendrás dioses ajenos. Si tú amas al Señor con toda tu mente y con todo tu corazón, no vas a tener dioses ajenos. ¿Cuál es el otro? No te harás imagen. No te harás imagen ninguna ni semejanza de figuras del cielo y de la tierra, de estas cosas. Si tú amas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, eso tampoco vas a hacerlo. Y así nos ponemos a leer los 10 mandamientos, los primeros 5, porque los primeros 5 son, como se suele decir, vertical, y los otros 5 son horizontal, en cuestión de terrenal. Pero el segundo dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, 2 puntos. Os ruego por la misericordia, no, ahí no ruega, ahí manda. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, no lo voy a robar, no lo voy a matar, no voy a desear a su mujer, no voy a levantar falso testimonio.
Es así. No, es que ahora son solo dos, ¿no? Los dos encierra todo. Si yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, y amo a mi prójimo como a mí mismo, yo no le voy a hacer daño a mi prójimo, porque empieza la regla de oro, ¿verdad? ¿Cuál es la regla de oro? No hagáis a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Si a mí no me gusta que me mientan, ¿por qué te voy a mentir yo a ti? Si a mí no me gusta que me chillen, ¿yo por qué te voy a chillar a ti? Entonces es poner en marcha primero yo lo que tengo que hacer porque a mí no me gustan que me hagan eso. Y voy a hacer esto con mi hermano o con mi hermana porque a mí me gustaría cuando yo necesite que me lo hicieran. Cuando necesitase ayuda. Pero hay otro, en Efesios capítulo 4, versículo 1 dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tal vuestras relaciones eclesiales, digamos, con los hermanos? Bien, ¿no? Bueno, sí, bien, excepto vamos a decir el mismo, para no comprometer. Este Cupertino, que es un poco pesado, ¿eh? Es que suelta a veces unos chistes que de verdad, me parece pesado. ¿Y tú qué te crees? ¿Que tú no eres pesado? ¿Tú te crees perfecto? En la teoría y en la práctica, ¿te crees que a ti no te aguantan otros? Todos somos imperfectos. Y así como yo aguanto a mi hermano o mi hermana, yo sé que ese hermano o esa hermana también me aguantan a mí de mis debilidades. Por eso el pastor, el apóstol en Efesios escribe: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Que no solamente dice tenemos que aguantarnos, punto, no, soportándoos con paciencia en amor. Y hay muchos versículos más. Después continúa allí cuando se mete ya de lleno con, digamos, con el matrimonio, con las mujeres, con el esposo, con la esposa, con el esposo y con los hijos. Que también dice, empezando, soportados unos a otros en el temor de Dios. Pero si os fijáis, son cosas que Dios nos manda a hacer a través de su palabra. Y no tienes opción. Después de que el apóstol Pablo dejara esa región, tristemente, falsos maestros se infiltraron en las iglesias e introdujeron falsas doctrinas. Enseñaban, por ejemplo, que la salvación era por fe en Cristo, pero había que seguir observando la ley. O sea, yo amo a Cristo, el Señor Jesucristo me ha salvado, pero yo tengo que seguir dando el corderito, yo tengo que seguir haciendo esto, yo tengo que seguir haciendo lo otro, porque si no, en otras palabras, había una mezcla allí de cosas, y una mezcla del cristianismo y del judaísmo. Es decir, una mezcla de gracia y de ley. Una mezcla de Cristo y Moisés. También intentaban adaptar, estos eran en los Gálatas, intentaban adaptar a los Gálatas de Pablo diciendo que no era un verdadero apóstol del Señor y que su mensaje no era fiable. Hay que ver la capacidad que tiene Satanás de usar a los suyos para rebajar la veracidad de la palabra de Dios y de los que la enseñan, según como Dios la ha enseñado. Por ese motivo, muchos de los cristianos de Galacia quedaron afectados por esas malvadas sugerencias. En los juicios se usa de que se dice algo, una barrabasada, para desprestigiar al acusado o al defendido, y el otro dice, no, protesto. ¿Y qué dice el juez? Se acepta, entonces dice, vale, lo retiro. Sí, lo retiro, pero el jurado ya lo ha escuchado. Y eso está influenciando ya. Lo retiró, pero a mí me queda sonando, es verdad. Pero lo retiró, sí, pero a ti ya te lo solté. Es que tú eres, pum, lo sueltas y después dice, no, que es broma. Pues si ya lo has soltado. Entonces es una artimaña del enemigo actuar con los suyos para desprestigiar a los que no son suyos. ¿Vosotros creéis que los falsos maestros de los que habla aquí en Gálatas, a los Gálatas, entraron a la iglesia a decir, hola pastor, yo soy un falso maestro y vengo aquí a enseñar cosas que no son?
Lógicamente no. Entra, hola pastor, bienvenido sea, el Señor te bendiga, me alegro mucho que tú seas la cabeza de esta iglesia, porque lógicamente primero es el Señor Jesucristo, pero luego tú, me gusta mucho, yo quiero estar aquí, y te sientas y empiezas a influenciar a los de los lados, al que está delante, al que está atrás, desprestigiando las cosas que se enseñan. Dice que escuela dominical. Si eso ya no se ve, es que yo qué sé, míralo con corbata, como si entre semanas usara corbata. Es que mira cómo enseña, y lógicamente el que está fuerte en el Señor, pues simplemente va a decir, esto no es normal de este hombre. Porque ya no sé si llamarle hermano, pero no es normal. Pero los débiles aún, los que están empezando apenas, claro, empiezan a decir, uy, pues si este hombre dice eso, será verdad, ¿no? Entonces, venga, vamos a un sitio que yo conozco, que ahí sí que hablan lo que es. Y se van. Tristemente se pierden por culpa del pastor. ¿Qué decís? En parte sí se da cuenta. Porque si se entera y sigue lo mismo, es culpa del pastor, que se pierdan. Pero si se entera y actúa, ya no es culpa del pastor. El caso es que los Gálatas solían ser de doble ánimo, como hablábamos en la escuela dominical, también se ve registrado en la palabra. Esa es una de las pruebas de que la palabra de Dios es eficaz y es real, porque Dios no se preocupó nunca en poner solamente las hazañas por decir algo, las hazañas de Moisés, sino que también dejó registrado lo que no debió hacer. No entró a la tierra prometida, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto. Porque yo te dije, háblale a la peña. No te dije, golpéala. Y tú la golpeaste 2 veces. No obedeciste. Es que no solamente habla de la manera como Sansón destruyó esa edificación, sino que también habla de la manera como Sansón pecó y dejó su voto atrás por ir obedeciendo a alguien que no era Dios. Tristemente en ese momento era su Dios. Y su Dios llamaba, ¿cómo llamaba? Dalila. El Señor deja registrado tanto las hazañas como también los errores de las personas. ¿Para hacerlos quedar mal? No, para que nosotros aprendamos de esos errores y no caigamos en lo mismo. Con ese ánimo es que se dejan las cosas registradas de parte de Dios. El versículo 6 vamos a leer Gálatas. Vamos a Gálatas y ya nos quedamos allí en Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Está empezando a escribir una carta a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, pero mira en el versículo 6 lo que dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y es lo que siempre le digo a cada uno de los que tengo oportunidad de hablarles. Tú no te dejes convencer del pastor, no te dejes convencer del predicador. Claro, es que te cita unas cosas y te habla de una manera tan elocuente que te enreda y tú dices, ay, qué bonito que habla. No, pues yo voy a hacer eso. No, perdona. Ha hablado muy elocuente y muy hermoso, pero dime dónde está. Y el versículo que estás diciendo, ¿está en el contexto del que está hablando? ¿O tú percibes de que lo está sacando de contexto para disculparse de algo? ¿O conseguir un fin suyo, no del Señor? Es lo que tenemos que estar atentos. Tú tienes que estar atento de lo que se diga en el púlpito o fuera del púlpito en cuestión de la palabra de Dios. Tienes que verificar si es verdad lo que está diciendo. Porque si te tragas todo lo que escuchas, pues pobre de ti, porque vas a ser como los Gálatas, de doble ánimo.
Las personas de doble ánimo, como lo decíamos, son muy inconstantes. Hoy están de una manera, mañana de otra, contraria a la primera. Y parece ser que los Gálatas tenían algo parecido en su carácter. Eran un poco de doble ánimo. De ahí que el apóstol Pablo estuviera maravillado. O como dicen en otras versiones, estuviera asombrado o muy sorprendido de la rapidez con la que habían cambiado de opinión. Hermanos y hermanas, el judicristianismo no existe. O eres judío o eres cristiano. O eres un cristiano intentando ser fiel a la Biblia, o eres un cristiano que te dejas llevar, como dice la misma palabra, por cualquier viento de doctrina. Este es muy feo, ven aquí que este es más bonito. Ese viste muy feo, ven acá que este viste más bonito. Y habla, no veas cómo habla. No existe estas cosas. Tampoco, como dice el versículo 7, no que haya otro, está hablando del Evangelio, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. No existe otro Evangelio. Lo que sí existe es la corrupción del Evangelio. Y hay muchos falsos maestros que quieren imponer su manera de pensar antes que la verdad de la que nos habla la palabra de Dios. Simplemente por sus gustos. No embriaguéis con vino. ¿Qué más dice ese versículo? En lo cual hay disolución. Pero ahí dice no embriaguéis. Ahí no dice no bebáis. Podemos beber. No quiero meterme yo allí en ese tema, pero a mí me han enseñado desde que era niño espiritualmente que ante la duda, tú di no. Estoy seguro, vale, lo hago, porque estoy seguro. Pero si tienes algo de duda, no. Prefieres no hacerlo. Tenemos libertad de creer. Bueno, perdón, es muy peligroso el hacer esto, porque la corrupción del Evangelio hay muchos falsos maestros que quieren imponer esa manera, y eso es tan peligroso, tal cual nos lo advierte la palabra con nuestro entendimiento. ¿Qué dice Jeremías 17:9? Porque engañoso es el corazón y perverso. ¿Perdón? Porque engañoso es el corazón y perverso. No. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Lógicamente es el Señor quien lo conoce. Muchas veces nos dejamos engañar de nosotros. Ay, es que tengo una corazonada. Nosotros teníamos una amiga que vino a visitarnos de Colombia. Estuvo unos días en la familia de mi esposa. Y también estuvo en casa. Y ella decía, ay, es que tengo... ¿Cómo era que decía? No. Ay, ¿cómo era que decía? ¿Intuición? No, a ver, no era de intuición, sino como agriera, algo así. Exacto, ay, tengo una fatiguita aquí, tengo una cosita aquí, y me he acordado de eso. Muchas veces decimos, ay, es que tengo una impresión, es que tengo un no sé qué, un no sé dónde, que es que a mí me parece que esto no debería ser así, sino hasta los más espirituales, entre comillas, que se creen, pues no tienen un pálpito. Es que tengo un pálpito. Los más espirituales, entre comillas, no tienen pálpito. Simplemente Dios les habla en sueños. Dios me ha hablado en sueños y me ha dicho que te diga esto y esto. A ver, hermanos, si Dios me hablase a mí en sueños, porque lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento que usó a muchos, sí, pero en ese entonces no estaba el Espíritu Santo. Hoy día está el Espíritu Santo morando en nosotros. Si Dios me habla a mí, Omar Osa, en un sueño, ¿qué estoy haciendo yo con esa actitud? Que creo que me está hablando en un sueño. A ver, Espíritu Santo, sal de mí un momento, que yo soy el que sé. Dios me va a hablar a mí, no a ti. Me va a hablar a mí. ¿Ves la actitud que estamos tomando? No, el Espíritu Santo no sirve. El Señor me ha hablado a mí. Toma, te digo esto y esto. ¿Quién te crees que eres tú? O sea, ¿tú te crees superior al Espíritu Santo? El cual es Dios. Y te crees superior. El Señor me ha hablado a mí para que te diga esto y esto. Porque normalmente los que Dios les habla en sueños, les habla para que se lo digan a otras personas, no para ellos mismos. Dios me ha hablado en un sueño y me ha dicho de que tengo que ser más fiel porque me he equivocado
Esos sueños no hay. Normalmente los sueños son para los demás, para vosotros, los imperfectos. Porque a mí que me habla en sueño, yo lo siento, estoy en otro nivel. Y no, si todos tenemos el mismo espíritu, tal cual como me habla a mí en espíritu el Señor, te puede hablar a ti también. Tenemos que estar única y exclusivamente atentos a lo que Dios nos quiere hablar a través de una predicación, a través de su palabra, y es lo que tenemos que hacer, y no ser de doble ánimo. Debemos de saber que no hay otro evangelio que el que hay. ¿Cuál es el evangelio? Que el Señor Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados. Punto. Y todo aquel que en Él crea eso, será salvo. Ya está. Y será salvo por la eternidad. Ay, pastor, pero es que a mí me han dicho de que es que la salvación se pierde. A mí, de hecho, a mí personalmente me han dicho, mira, pastor, bueno, por lo menos me dijo pastor, mira, pastor, ¿tú de dónde eres? Digo yo, de Colombia. Vamos a suponer que tú te montas en un avión para Colombia, pero a mitad de camino tú quieres abrir la puerta y te quieres tirar, y tú te tiras. ¿Tú llegas a Colombia? Yo digo, a ver, ¿yo qué le digo a este hombre aquí? No quise meterme en su ejemplo, pero sí le dije, mira, yo solamente te digo una cosa. Yo cuando soy salvo, ¿dónde soy inscrito? En el libro de la vida. ¿Quién me escribe a mí en el libro de la vida? Dios, el Padre. Ah, pero después no. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha dicho, ay, perdón, me equivoqué. Este no. A ver, ¿dónde hay un borrón? Esto lo tengo que borrar. No. Es que nunca has estado escrito. Otra cosa es que tú te creas y te aprendas el idioma cristiano y te aprendas todo, pero realmente de corazón no has recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador. Pero una vez tú estás inscrito en el libro de la vida, estás inscrito. Sí, y pecas. ¿Qué pasa? ¿Que tú no pecas? Ya, yo peco, pero es que yo me vuelvo a bautizar y me vuelvo a salvar. Vale, bien. Te aplaudo a ti por tu creencia, pero lo que tú me estás diciendo es otro evangelio, no el que está aquí en la Biblia. El apóstol Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La salvación, hermanos, no se pierde. Cada uno tiene su creencia, pero lo que nos da la Biblia, escuchaba a un pastor, el cual estoy de acuerdo con él, no recuerdo cómo se llama, que decía, si la salvación, vamos a suponer que la salvación se pierde. Entonces, ¿la salvación es por gracia o por obras? No por gracia, para que nadie se gloríe. O dice, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, yo recibo al Señor y soy salvo por gracia. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Soy salvo por mera gracia, porque no me lo merezco. El Señor me da algo que no me merezco, pero me lo da por gracia. Pero para yo mantener esa salvación, tengo que hacer obras. No, como que no concuerda. Lógicamente, si tú mantienes en pecado, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, también dice. Entonces, si nos ponemos en esas, en las iglesias van a haber personas que dicen, amén, gloria a Dios, aleluya, y no son salvas. Realmente, en su corazón. Y van a haber otros que parece, pero este hombre, de la manera que, y puede que sea salvo. Lo que pasa es que el Señor está trabajando en él en un área que aún no se ha dejado a esta persona trabajar por el Espíritu Santo, pero como hijos de Dios, yo creo que no, y que Dios nos libre, por lo menos en esta iglesia, de que algún hermano, incluyéndome a mí, nos atrevamos a decir, ese no es salvo. Pero, ¿qué pasa? ¿Te ha llegado una revelación en sueño de que ese o ese no es salvo? No lo sabemos. Quizás pueda que sí, pueda que no, pero tú no eres ni Dios, ni eres el Espíritu Santo para que digas sí o no. Solo Dios tiene ese poder. No todos los ángeles son de fiar. No sé si lo sabíais. Versículos 8 y 9.
mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay ángeles, sí, pero también hay ángeles caídos. Y Satanás está llevando su programa por medio de hombres inicuos, por medio de hombres infieles, por falsos maestros, por oradores que predican con la verdad la palabra de Dios. ¿Y quiénes son estos? Pues los que dan libertad a sus yo quiero, a mí me parece, yo es que aquí interpreto, a mí es que me da igual lo que el Espíritu Santo me diga, pero a mí aquí, más o menos dependiendo de si a mí me gusta eso o no, pues yo lo voy amoldando para lo que yo pienso, cuando realmente somos nosotros los que debemos amoldarnos a lo que dice la palabra de Dios, no lo que tú piensas. Todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, está de parte de Satanás. Y aquí el apóstol Pablo lo repite 2 veces, porque 2 veces pronuncia el apóstol Pablo la maldición sobre cualquiera que enseñe otro evangelio diferente. Hay por ahí una secta, que no voy a decir qué secta, pero hay por ahí una secta que ha sacado un libro que se llama El Otro Evangelio. Pero si aquí dice, está hablando el apóstol Pablo, que no hay otro evangelio, pero tienen es que eso ya sería el... No, es que yo creo que es más de descaro, o sea, es que no sé cómo decirlo, yo creo que sería la inocencia, es que es ser inocente ya. O sea, tú no sabes lo que te va a caer cuando el Señor esté delante de la presencia de Dios y te diga, ¿qué has hecho tú? Has inventado esto y tú, por culpa tuya y de los tuyos, ¿no ves todos los que cayeron? Lo cual yo quería que todos estos fueran salvos, pues ahora tú vas a cuadrar cuentas conmigo por culpa de todos ellos. El otro evangelio, que el Señor nos libre de pensar alguna vez así. Pero 2 veces pronuncia el apóstol Pablo la maldición sobre cualquiera que enseñe otro evangelio. Dios tiene un solo mensaje, y este es que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Punto. No le busques más. Es decir, que la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús es la que es. Los que proclaman cualquier otra cosa diferente, necesariamente tienen que ser condenados. No por nosotros, por lo que dice la palabra de Dios. Finalmente, el apóstol recuerda que sus enemigos lo acusaban de cambiar su mensaje para ajustarse a sus oyentes. Por lo que pregunta en el versículo 10. Dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Tú crees que una persona se pone aquí y os quiero agradar a vosotros? ¿Somos iguales? ¿Cuántos estamos hoy aquí? 30, 40. Vamos a poner cuál, ¿eh? 27. Uf, me he ido yo más arriba. Vale, de los 27, yo digo, el Señor te va a multiplicar. Yo declaro que el Señor te va a multiplicar mañana lo que tienes. ¿Cuánto me creerían de los 27? Algunos. Sí, algunos dirían, ¡ay, amén! ¡Amén! Venga, saltemos. ¡Qué bien! Sí, y otros dirían, no. ¿Cómo hago yo para agradar a los hombres si cada uno tenemos una manera de pensar? ¿O tendría que ser yo también de doble ánimo? Declaro que el Señor nos va a multiplicar mañana todo lo que tenemos. Sí, amén, este lado. Y el otro lado dice, pastor, eso no es. Bueno, no es. Yo declaro que para los de este lado, el Señor va a multiplicar y para los de este, les va a mantener lo que tienen. Yo es como voy acomodándome Yo os digo, no solamente en esta iglesia, a donde quiera que vayáis, que si tú ves a una persona, no hace falta que sea pastor, un predicador, un maestro, que se ponga en el púlpito a decir cosas que tú dices, esto a mí no me cuadra, ¿dónde está? En la Biblia. No, hermano, en la Biblia no está, pero el Señor me ha revelado y yo sé que esto es así, así, así. Hermano, si no corras por vergüenza, pero sí ves dirigiendo tus pasos hacia la puerta porque no es así. Está enseñando cosas que la palabra de Dios no las dice. Los Gálatas eran inestables en cuanto a sus creencias.
que no seamos nosotros igual. Y en nuestro vivir diario hay muchos desvíos que no nos debemos dejar engañar por Satanás ni por sus seguidores y sigamos el camino mandado por Dios. ¿Cuál es? El camino mandado por Dios. ¿Qué dice Juan 3, Juan 14, 6? Yo soy el camino. El Señor Jesucristo es el camino. Ese es el camino que debemos de tomar. El Señor Jesucristo. Como dijo en su palabra, en Juan 14, 6, no hay ningún desvío para llegar al cielo. Pero aquí, en este mundo, Satanás sí que se inventa muchos desvíos que no convienen, con el único propósito de hacernos alejar de las cosas del Señor. Hermano, no te dejes alejar de las cosas del Señor. Todo lo contrario, aviva esa llama que hay en ti. Yo sé que los casados sabéis de lo que hablo. ¿Cuántos años? Bueno, los más jovencitos es Alba. ¿Cuánto llevas de casada? Un mes y pico. Wow, aún está bien. Hermano, a ver, ¿con quién me meto yo? Que sea más pequeño que yo, que no me va a pegar. No, ese es muy grande. Si digo algo, me pega. Hermano Roger, ¿cuántos años llevas con tu esposa? 13. 13, ¿y qué tal? ¿En serio? No, es que no te estoy preguntando a ti. Te estoy preguntando a la hermana Juliana. Es que, ¿sabíais que de esa manera nos confronta Dios? O sea, me ponen aquí delante. A ver, vamos a reconocer a este hombre como el mejor padre. Gracias. Una pregunta, sí, dime. No, a ti no, a tus hijos. ¿Es buen padre? Claro, son los hijos los que deben de responder. No, yo soy buen padre, claro. A mis ojos yo soy buen padre. A mis ojos yo soy buen marido. A mis ojos yo soy, no buen hijo, el mejor hijo de todos. Pero a los ojos del Señor, ¿qué somos? Yo para ser, si soy buen padre, yo tengo que escuchar eso de parte de mis hijos o de nuestros hijos. Yo para ser buen esposo tendría que escuchar eso de parte de mi esposa. O si ella es buena esposa, ella tendría que escucharlo de parte de mí. No yo, porque tú sabes lo que soy yo, ¿no? Yo, pobrecito yo, qué bonito yo, qué guapo yo, todo yo. Los demás huelen mal, yo no. Tenemos que tener en cuenta eso, hermanos. Tenemos que mantener la llama que hay en nosotros y agradar única y exclusivamente al Señor, antes que agradar a los hombres. Y ya, os dejo en paz por esta mañana. Quiero terminar con el Salmo 118:8. Que dicen los eruditos que es el versículo central de la Biblia. No hay versículos, no hay más número de versículos antes de ese, ni número de versículos más después de ese, sino que es el versículo central de la Biblia. ¿Qué dice? Salmo 118:8. Mejor que confiar en Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los... Qué casualidad, ¿no? El versículo justo central de toda la Biblia y habla de estas cosas. Pues es lo que tenemos que hacer. Mejor es confiar en nuestro Dios que confiar en el hombre. No, sí, es que me dijo que me ayudaría. Vale, te dijo que te ayudaría. Pues amén por este hermano. Tú ora al Señor. Y pídele si es la voluntad de Dios que sea este hombre el que te ayude. Porque como siempre lo digo, ¡ay, Señor, ayúdame! Yo sé que el hermano Roger dijo que me iba a dar 5.000 euros. Estoy limitando al Señor a lo que yo pienso. Cuando el Señor fue el que creó el mundo, no hace falta que me dé 5.000 euros, ¿no? ¿De qué manera estamos orando al Señor? Debemos orar como oró el Señor Jesucristo, demostrando nuestra sinceridad de corazón, pero al final no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, necesito esto, no quisiera pasar por esto, me gustaría pasar por esto otro, pero hágase tu voluntad y no la mía. Todo lo contrario, hágase tu voluntad y permíteme entenderla para yo de esa manera glorificarte en mi vida. Así, hermanos, que no nos dejemos engañar por personas o por falsos maestros, como dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son o quiénes se atreven a hacer, para mí, enseñarme otro evangelio diferente al que ya está aquí escrito?
seamos sobrios y no necios, sino que seamos sobrios y estemos en continua, ¿cómo se dice? Velar, estemos en continuo, bueno, aquí en España se dice al loro, ¿no? En Colombia se dice que estemos en la jugada de todo, lo que nos enseñan y de lo que no nos enseñan. Oye, tú has enseñado de esto, pero de lo otro no has enseñado. También deberías de enseñarlo. Entonces, hermanos, acordaros que debemos oír las palabras del Señor Jesucristo, debemos escuchar las enseñanzas de la Biblia, pero también debemos ponerlas en práctica, para que de esa manera, y de la única manera que podemos glorificar a Dios, con nuestras vidas. Vamos a orar. Una vez más, Padre, gracias te damos por tanta misericordia que tienes con cada uno de nosotros y por esa gracia, Padre, con la que nos has dado salvación y que por esa gracia nos sigues manteniendo esa salvación, amado Dios. Sabemos que tú no te equivocas y si estamos inscritos en el libro de la vida, pues allí seguiremos, Padre. Sabemos que no nos borrarás porque tú eres el que cumple, tú eres el que hace las cosas, el que dice las cosas y las haces, no solamente por quedar bien o por quedar mal, sencillamente eres justo y lo que dices lo haces. Ayúdanos a poder poner en práctica esto en nuestras vidas, Padre, y de igual manera nosotros poder ser justos como tú eres justo, Padre. Ayúdanos a poder ser testigos fieles de tu palabra. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.